Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México. IUS Canal Multimedia. IUS Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Categorías Sospechosas, un programa de la Escuela Judicial Electoral. El día de hoy me acompaña en la coconducción el doctor José Ramón Narváez. ¿Cómo está? Hola, Leslie, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener un tema bastante variado, principalmente o el principal va a ser necroderecho electoral, pero vamos a estar abordando bastantes temas. Y antes de darle la palabra a nuestros invitados del día de hoy, me gustaría recordarles la oferta educativa que tenemos en la EGE, la cual pueden visitar en nuestra página oficial, así como también los diversos avisos que pueden consultar en nuestras redes sociales. Y además de esto, agradecerle a la doctora Sonia Venegas Árvales por las facilidades a este programa, así como todo su maravilloso equipo. Sin más, pues les doy la palabra para que se presenten, nos cuenten pues de qué vamos a platicar el día de hoy, qué vamos a estar viendo. Hola, muchas gracias a todas, todos y todes por estar aquí, por sintonizarnos. Muchas gracias al doctor Narváez, a la maestra Leslie. Estoy muy contenta, igual a nuestro acompañante. Y pues sí, el día de hoy, como bien dicen, va a ser un programa sumamente variado. Vamos a hablar acerca de necroderecho electoral, también un poquito de didáctica y pedagogía jurídica, en dónde se están formando estas personas que toman las decisiones, quién les enseña, cómo se forman como abogados. Entonces va a ser un programa muy divertido, muy rico y pues muy entretenido, que espero les guste. Pues buenos días a todos, yo soy Juan José Franco, tengo desde el año 2003 dedicado al derecho electoral, salvo una pequeña pausa en estos momentos en el que ya me he dedicado a teorizar sobre sistemas. A cosas más interesantes. ¿No? Otras cosas, sí. Entonces, ya después de todos esos años, más o menos estaba sacando la cuenta, ya que ya atravesé 9 procesos electorales entre los federales y los locales, me han tocado 3 procesos federales, muchas elecciones extraordinarias, referendo, consulta popular, revocación de mandato. Revocación de mandato. Entonces, hay algunas anécdotas que se pueden contar. Perfecto, ¿no? Pues encantados de tenerles aquí. Además, universitarios, ¿no? Claro. De corazón. Y eso nos da mucho gusto. Y pues sí, yo fui el culpable de poner esto de necroderecho. Pero bueno, es que de verdad, Juanjo, ¿cuánto estábamos hablando de este tema de necroderecho electoral? Más de 10 años, sí. Sí, y teníamos la intención de hacer algo, de escribirlo. Así que sin pensarlo lo lancé, y luego Polet pues traía toda esta idea de que pues se ha abordado, ¿no? En la clase, ¿no? En el posgrado de Derecho de la UNAM, sobre, pues sí, no están bien las cosas en torno a la aplicación del derecho, y entonces de quién está formando a estas personas, como bien dijiste, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde quieres que empecemos, Leslie, ¿tú? No, pues básicamente yo le comentaba a Polet antes de iniciar el programa que yo vengo en blanco. Yo vengo a que platiquemos, a que salga hoy con una nueva perspectiva de la pedagogía y evidentemente también del necroderecho electoral, principalmente porque pues vengo en blanco, así que por donde ustedes quieran comenzar. Así que, guíennos. Si me dejas, doctor. Sí, claro, ¿no? Pues me gustaría comenzar como para dar pie a la situación. Les voy a contar una anécdota. Voy a intentar resumirla porque es muy compleja. Tiene muchas aristas. A grandes rasgos, en el año 2003, sí, me tocó trabajar en un instituto local. Hubo unas elecciones. La característica, vamos a decir como geográfica del lugar, es que hay una cabecera municipal en donde se concentra la mayor parte de la votación, pero alrededor de esta comunidad hay una serie de rancherías y de pequeñas comunidades donde también hay casillas electorales, y entonces la votación se equilibra, ¿no? Entre unos y otros. Estábamos trabajando en este instituto electoral. Ya no doy tanto detalle para no alarmar a pecado, pero no el pecador. Exacto.
Entonces, le piden a los servidores electorales que vayan a arreglar un asunto porque la gente está volteando las patrullas, quemando paquetes electorales y muy molestos porque la elección no había salido como según ellos pensaban que iba a salir. En suma es que en la cabecera municipal había ganado un partido y cuando empezaron a llegar resultados de las comunidades de todo alrededor, el resultado se invirtió. Entonces se acusaba de que hubo fraude, de que hubo compra de votos, etcétera. Entonces, en el alarde de la situación, llegan los funcionarios electorales, fuimos secuestrados durante 2 días, estuvimos atrincherados en en la sede distrital, del Instituto Electoral, y había gente armada, ¿no? Afuera del instituto, que pues, apenas abríamos la ventana y nos apuntaban con un arma. Afuera pues nosotros veíamos cómo los policías estaban impotentes, de hecho uno estaba amarrado, una patrulla volteada y quemada, había una fogata de paquetes electorales, y en ese caos llegó una señora y se dio cuenta de que llevábamos 2 días sin comer y estábamos adentro de la sede distrital. Nos mantuvimos con galletas y café, que era lo que había en la sede distrital, y entonces la señora se apiadó de nosotros, se acercó por una ventana, y nos dijo, déjenme arrimarles un taco. Y entonces la señora, que se dedicaba como a hacer tortillas a mano y etcétera, pues nos trajo ahí algunas cosas, comimos. Le propuse a los compañeros que estábamos allí, ¿qué les parece si le pagamos a la señora lo que nos regaló? Entonces cada quien juntamos, de aquella época calculamos cuánto cuesta una comida corrida, de aquella época creo que costaban como 40 pesos, entonces entre todos los compañeros tal vez le juntamos 200 pesos, se los pagamos a la señora, y la señora ya no sabía qué hacer con tanto dinero. O sea, creo que era como una lluvia de dinero que le había llegado, y la señora, pues ahí nos dimos cuenta de una realidad social, ¿no? Hay como un grupo de gente en este lugar que vivían en una pobreza extrema, y entonces cuando recibían esa cantidad de dinero, pues era impresionante. La señora en realidad era leñadora, su trabajo era ir al monte, cortar ramas, bajarlas a vender a las panaderías, a los lugares de por allí, y le pagaban 10 pesos, 12 pesos, juntaba para una comida del día, tal vez ganaba al día 20, 30 pesos, y con eso le daba de comer a 3 hijos. Entonces, cuando tú ves la realidad social de estas personas, pues queda uno atónito, queda uno sorprendido. Y lo más curioso de todo es que la señora nos comienza a relatar su versión del fraude, su versión de lo que ocurrió. Y nos dijo, lo que pasó es que llegábamos, la señora vivía por una ranchería, por un pueblito por allá, caminaba como 1 hora y media para llegar a la cabecera municipal. Ella nos confesó, nosotros llegábamos a la casilla y ya había una persona con una boleta electoral tachada por el partido político que querían que ganara. Entonces nuestro trabajo era llegar a la casilla electoral con la boleta pretachada, meterla en la urna, y la limpia que nos acababan de dar a nosotros, guardárnosla en la ropa y sacarla de nuevo a donde estaba la persona que intercambiaba las boletas electorales. Una por otra. Es una por otra. Allí nos daban 100 pesos. Entonces, era una gran oferta, porque claro, si tú ganas 30 pesos al día y te pagan 100, nada más por eso, pues todo el mundo aceptó. Ahí se voltearon los resultados electorales. Ahí estuvo el fraude. Aquí es donde entramos en el tema del necroderecho electoral. Esto pasó hace 23 años. Pero sigue pasando. Esa es la realidad de cada día. En aquella época pues este tipo de fraudes pues tal vez era como mucho más marcado, como mucho más utilizado. Actualmente se ha vuelto un poco más sofisticado el tema del manejo electoral. Y al final de la historia, cuando logramos salir de allí, negociamos con los partidos políticos, ya no había muchas cosas que quemar, negociamos que todos podíamos ir juntos a la sede central del Instituto Electoral para que se arreglara. La gente muy descontenta, pero ellos no sabían que en todo ese tiempo nosotros estábamos operando desde atrás, del telón, estábamos operando para que todos los partidos políticos nos entregaran las actas de escrutinio y cómputo que habían tenido ellos, cada quien tiene su copia, entonces con esta copia se hace un cómputo supletorio,
y pues ya no necesitamos los paquetes electorales. De hecho, hasta decíamos, si los quieren quemar, quémenlos. O sea, no, si eso... Ya tenemos los datos. Ya tenemos los datos. Si eso alivia su rencor, su dolor, eso es como una sinergia, una, no sé, una catarsis, ¿no? Adelante, ¿no? Dejamos que se apagara la cosa y regresamos a convalidar el fraude. ¿Por qué? Nos basamos en resultados, en la objetividad del proceso electoral. Pero esa objetividad, de las que siempre se habla mucho, ¿no? Como es un principio del derecho electoral, la objetividad. Sí, pero no están viendo la realidad. Tal vez el análisis de la realidad debería de incorporarse a la Constitución como un principio electoral, pero bueno, eso no existe. Pareciera que hay una distancia muy grande entre analizar las cosas y la realidad. Cuando nosotros llegamos al Instituto Electoral, además, pues había un partido político que guardó rencor porque se sintió vencido, ultrajado, humillado, y un grupo de gente, una facción política que evidentemente deja de creer en la democracia porque se dio cuenta de lo que pasó, y les dan 4 días para impugnar. Siempre bueno, para los que no estén muy familiarizados con el tema, es que la celeridad hay otro de los principios, es que debe ser rápido, ¿no? Y entonces siempre se dice, tienes 4 días para impugnar, y es el término estándar, ¿no? De todo. En 4 días es imposible recabar pruebas. O sea, basta con que uno haga una denuncia en penal. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una denuncia? Y después te dicen, tienes que regresar en 72 horas a ratificar. O sea, ahí ya se te fue, afortunadamente, ya se te van yendo los plazos. En lo que solicitas una certificación, en lo que... imposible. Se te van los días. Irónico, porque además te dan 4 días para impugnar, pero el tribunal se tarda como 3 meses en emitir una sentencia. Entonces podemos decir hasta el momento que cuando hablamos de necroderecho estamos hablando de principalmente un tema que cruce la realidad de las personas dentro de la participación democrática. Tiene que ver con temas emocionales, con temas que rebasan un poco el tema justo de lo que establece la misma ley. Sí, digamos que así resumidísimamente, pero para que igual el auditorio vaya a checar pues las publicaciones y lo que hay en torno a esto, el necroderecho es la perversión del sistema jurídico, así que pues digamos desde la filosofía analítica no existiría necroderecho, pero desde el realismo jurídico pues eso es justo lo que dices, o sea, es una realidad donde el derecho se pervierte y se utiliza para cosas malas, y que incluso estas cosas pueden llevar a que personas concretas pierdan la vida, ¿no? Por este manejo, digamos, lesivo del derecho, ¿no? Que eso tiene mucho el derecho electoral. Lo que contó Juanjo es muy interesante, ¿no? Y que ahorita a lo mejor Paulette nos puede ayudar a resolver por qué se genera esto en las escuelas y facultades de derecho o en los centros de capacitación. Esta idea de un derecho egoísta, ¿no? Justo me quedo mucho con lo que comentaba Juanjo en el sentido de cómo se sentían fallados con la democracia. Me parece que eso lo podemos vincular un poco con la enseñanza actual sobre cómo están ahora actualmente los alumnos entendiendo el derecho a partir de incluso de una falla o una, pues no sé si llamarlo, incluso una desconfianza en el mismo sistema legal. Sí, la verdad es que la historia de Juanjo es bien interesante porque, como él dice, tiene muchas aristas, y en primera, igual para después vincularlo, es ¿qué estás sintiendo tú al escuchar eso? O sea, yo ahorita me sentí sumamente triste al escuchar que personas se pasaron 2 días sin comer y que hubo demasiada violencia, que vieron cómo se quemaban algunas cosas, y entonces siento feo, pero es una realidad que no todos sienten feo. O sea, que ya es muy normalizado, que dices, bueno, ya quemaron esto, y acá por allá, y hoy por hoy sigue pasando, pues sí está bien. Y creo que no estamos asumiendo un rol de agentes de cambio, de decir, oye, ¿cómo que 2, 3, 5, 10 personas se quedaron sin comer por unas elecciones? ¿O cómo es que lucran con el hambre, con la necesidad, con el dinero de la gente, con querer para lo más mínimo, básico, indispensable que el Estado te debe de dar? Dándote una boleta así, ¿no? Entonces hay una insensibilidad en todas partes, y creo que esta insensibilidad igual está en la enseñanza del derecho. No te ven como una persona
a veces con dignidad en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si recordamos cómo han sido nuestras clases de derecho, pues la mayoría de las clases de derecho son clases, dice Freire, bancarias. O sea, en donde como si los alumnos fueran un banco y la persona que es el profesor empezara a depositar información. Dudas al final. No me interrumpan. O sí, está bien lo que dices, pero lo correcto es esto. No hagan caso a esto porque eso no es lo que dice la doctrina, eso no funciona. Entonces hay una crisis de las personas formadoras y de las personas estudiantes en esta enseñanza del derecho, y son las personas que salen a tomar decisiones en nuestro país, son las personas que se acostumbran a que alguien más con una figura de autoridad, como es que se ve al profesor, venga y diga qué hacer y qué es lo correcto. Autoritarismo. Autoritarismo. Que se traslada de las aulas a la práctica jurídica. A la realidad, exactamente. Sí. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ves, Juan? Desafortunadamente, este tipo de cosas como lo que comentas genera tanto en la ciudadanía, pero también en los actores políticos, quiero decir candidatos, partidos políticos, pero también en los servidores electorales, genera una especie de estrés postraumático. Claro. Porque no es humanamente posible salir íntegro de este tipo de episodios. Eventos. Y habemos personas que estamos allí durante décadas y nos vamos dando cuenta que cómo la realidad va afectando a determinadas personas, de modo que haces que tu mente se distraiga de los sentimientos, de la realidad, Te desdoblas, ¿no? Dicen los psicólogos. te ¿no? desdoblas, ¿no? Te abstraes, ¿no? Ajá, te abstraes. Sí, eso lo notaba mucho en muchos, en consejeros electorales, en directivos o en gente del tribunal, que tienen muy metido esto de que en época electoral todos los días y horas son hábiles. Eso lo manejan mucho en los términos, ¿no? En plazas y términos para impugnar. De hecho, la regla en el tribunal es todos los días y horas son hábiles. Entonces, ponen guardias de trabajadores para que estén 24 horas apostrados ahí en el tribunal, pero también en los institutos. Entonces, se vuelve una práctica en que, aun cuando no hay proceso electoral, es una práctica abusiva, ¿no? Sí, se vuelven los jefes abusivos, ¿no? Y decir, todos los días y horas son hábiles, entonces no les importa si tienes familia, si tienes enfermedades, si tienes alguna problemática de cualquier tipo, no les importa nada, tú tienes que estar trabajando allí. Entonces empieza un proceso de deshumanización, de desensibilización, forzosamente. Que contradice todo la doctrina constitucional y el artículo primero y todo, ¿no? Contradice la democracia misma. Desde las instituciones no hay democracia y desde las instituciones no hay consideración de la dignidad de las personas. No, y justo creo que esto que comentan me parece muy problemático en el sentido también de lo que pasan en las instituciones gubernamentales, ¿no? El aspecto de el jefe abusivo, pero por ejemplo, ahorita que platicábamos un poquito de manera muy somera en materia penal, las fiscalías nunca descansan, ¿no? Son de las poquísimas instituciones que trabajan 24/7, todos los días, en todo momento, y esto al final exige que haya personas que estén ahí trabajando, atendiendo a las personas, y existe una despersonalización, un desdoblamiento, y también incluso una falta, no sé si llamarlo en el sentido de abstracción de la identidad y la dignidad de los servidores públicos al momento de atender servidores públicos que en algún momento salieron de las universidades con muchísimo ímpetu y ánimo de ser factores y agentes de cambio, y que finalmente el mismo sistema los va jalando a un lugar en donde no es que detestan su trabajo, pero lo detestan el sistema, y así se refleja en el servicio que le pueden dar a las personas. Sí. Se pensaría en las fiscalías, porque es un lugar terrible. Si yo les preguntara qué piensa una fiscalía, la primera palabra que se les venga a la mente no va a ser una palabra quizá amena, pero en el sentido del sistema electoral, yo no me hubiera imaginado que viven ese tipo de dinámicas, precisamente porque pues es otra naturaleza del derecho electoral. Entonces es realmente sorprendente.
Sí, no, yo iba a decir solo una cosa que ahorita que hablaba Leslie, pensaba yo en Kafka, ¿no? Porque todo esto es kafkiano y siempre relacionado no solo el proceso, sino también la metamorfosis. Siento que los operadores jurídicos se metamorfosean, ¿no? O sea, se transforman en unos bichos. Ajá, sí, y por eso es que hablamos no de personas, sino de expedientes, ¿no? Sí. Y por eso es que no hablamos, por ejemplo, siempre digo esto, ¿no? De Rosendo Radilla, sino del caso Radilla. Y tú le preguntas a la gente, ¿cómo es Rosendo Radilla? Casi nadie te sabe decir. O el caso Campo Algodonero. Ajá, no saben decir los nombres de las mujeres que estuvieron involucradas, ¿no? Porque el abogado tiene esta capacidad eso de alejarse del asunto, de deshumanizar, de despersonalizar, decir, no, estos son sentencias, son casos, no son personas, ¿no? Ibas a decirlo. Sí, y es que el problema es profundo, o sea, es muy cierto, a pesar de que tú quieras a veces ser agente de cambio, a veces es muy cansado, dices, ok, voy a hacerlo hoy, y luego te encuentras con personas que no lo hacen y es cansado, y llegas a tu casa y dices, bueno, lo voy a hacer mañana, y otra vez, y entonces la verdad es muy cansado, pero no hay que dejar de hacerlo, o sea, creo que esa es la diferencia, no dejar de hacerlo, de ser sensible, que tratas con personas, que esta profesión, como muchas otras, trata con personas, con sentimientos, y que esos sentimientos vienen acompañados de la persona, no es que digas, ay, de aquí para acá cuando entres al juzgado, ya no puedes sentir nada, ya no puedes pensar nada, ya nada, estamos en algo sumamente serio que no permite que seas emocional, o que llores, ¿no? O cómo tratan a las personas en las fiscalías cuando comienzan a llorar. Sí, señora, señor, ya cállese, pero dígame qué pasó, y entonces como que no tienen esta sensibilidad de hacerlo, y creo que pues tampoco, o sea, si lo vemos desde otra perspectiva, tampoco la institución tiene sensibilidad con las personas que trabajan ahí. O sea, una persona que tiene hambre, que no ha dormido, que está 24 horas atendiendo a bastantes personas sin comer, sin descanso, sin nada, pues también su actitud no va a ser tan positiva, no le da derecho a ser grosero ni despectivo con las personas, pero pues también le está fallando la institución a esa persona, a ese trabajador, y que hace que le falle a la persona usuaria de esos servicios. Entonces es un problema bien profundo, bien profundo. Ahorita se viene la elección de personas juzgadoras, y quiero regresar justo a la anécdota que nos contaba Juanjo al inicio del programa, en el sentido de esta sensación de falla en la democracia, en sentirse humillados, en sentirse completamente desanimados y defraudados. ¿Cómo podemos ver este fenómeno de lo que estamos platicando de la prevención del derecho en estas nuevas dinámicas de democracia? Sobre todo lo que me preocupa por el momento es el manejo del discurso, porque me da la impresión que se están generando falsas expectativas en determinados grupos de la ciudadanía, y evidentemente cuando la gente genera una expectativa y esta expectativa no se cumple, regresan estos tipos de sentimientos de aversión. A mí me llamó mucho la atención que en días anteriores escuché a un conocido que decía, es que hice algún comentario criticando la elección judicial. Entonces me decía, es que tú estás mal, Juanjo, porque en este momento el país es el más democrático del mundo, porque vamos a elegir a los miembros de los 3 poderes, también a los del Poder Judicial. Y yo pensaba, ok, o sea, está bien, es correcto, está bien una renovación, está bien. ¿Y la elección judicial ya va a ser periódica? No, o sea, simplemente es un cambio de ciertos grupos de poder, entonces, ¿es democrático? O sea, es que la elección judicial y el poder ejecutivo, el poder legislativo y el ejecutivo son periodos de tiempo, ¿no? Y hay una renovación constante. ¿En la elección judicial lo hay? No. ¿Es democrático? Y entonces hay un manejo del discurso, y creo que ese es lo que en este momento me está causando un poco más de ruido, ¿no? Que ya se puede más o menos vislumbrar que en un par de años empiezan las desilusiones, y se genera una dinámica social que no es deseable. Creo que hay un tema aquí bien interesante que están planteando, y es que
esto que llaman democracia institucional, ¿no? O sea, ya cuajó de alguna forma, con todas sus deficiencias, pero ya cuajó, ¿no? El tema es que no tenemos una democracia sustantiva. Entonces, tú dijiste distanciamiento o dijiste frustración, ¿no? O expectativa, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que ver con que, o sea, hay un discurso que dice, ya somos un país democrático, estamos democratizando absolutamente todo, pero en el fondo es simplemente una capa, ¿no? O sea, no hay una cultura democrática, porque también lo estamos denunciando aquí o diciendo aquí, ¿no? Ni siquiera en la universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, falta que haya una coherencia en esos niveles, ¿no? Y que esto realmente sea, como dice la Constitución, un estilo de vida, ¿no? Exacto. O sea, no un procedimiento, no una sentencia, no una práctica, no ir un día simplemente a depositar el voto, un estilo de vida. Sí, y es bien complicado, porque igual una perspectiva que se tiene es que se van los malos y vienen los buenos. Pero ¿cómo sabemos que los malos eran tan malos y cómo sabemos que los que vienen son tan buenos, ¿no? A través del discurso, de lo que dice Juanjo, ¿cómo se mide? Y cómo se mide que tal vez los que estaban y ahora son malos, llegaron malos o se volvieron malos ahí adentro. Entonces tal vez no son las personas, sino tal vez es la estructura, es la institución, el sistema. Volvemos al sistema. Al necroderecho. Sí, exactamente, exacto. Al necroderecho, que tal vez sí renuevas a toda tu plantilla de jueces, magistrados, ministros, de tomadores de decisiones, pero si el sistema está mal, creo que indudablemente va a ir en la misma dirección, ¿no? Tú mismo lo vas a ver en el día de la elección, en el que ojalá que me equivoque. Ojalá que no tenga razón. Changuito, por favor. Pero después de más de 20 años de dedicarme al derecho electoral, más o menos puede uno generar como cierto cálculo. Y si haces una aproximación entre consulta popular, refrendo, procesos electorales novedosos, etcétera, más o menos puedes calcular que tal vez hay un gran abstencionismo, y además por lo técnicamente complejo que es elegir en esta ocasión. Te van a dar una boleta con bloques de candidatos, además. Los colores están clasificados por estos los propuso el Poder Ejecutivo, estos el Legislativo, etcétera, y entonces es como el melate, ¿no? Bueno, sí, exacto. Es como el melate. Por el comercio. La verdad es que las personas, la mayor parte de las personas, si en una elección ordinaria, una elección regular, no conoces el nombre de tu diputado, desconoces quién era la lista de los regidores en tu municipio o de concejales en las alcaldías, si los desconoces y son 5 personas o a veces 2 personas, ¿tú crees que van a conocer las listas con 30 candidatos? La verdad es que es muy complicado. Técnicamente, lo que va a ocurrir es que va a haber grupos que van a movilizar gente para llevarlos, para hacer un acarreo, para elegir determinados bloques de candidaturas, y se va a elegir más como por influencias políticas más que por perfiles. Pero lo sigues viendo en el hecho de que está viendo acarreo y un montón de quejas en redes sociales de ese era defensor del narco, ese era representante que es de tal persona indeseable, o fue acusado en Estados Unidos y procesado por X delito, o fue abusador de menores o de mujeres. Entonces, ¿qué perfiles de candidatos hay allí? Y se van a filtrar, porque van a ir votados por bloque. Justo mi pregunta va encaminada a lo que acabas de comentar, en el sentido de qué tanto el Estado sigue generando de manera consciente un necroderecho. O sea, cómo el mismo Estado va facilitando este tipo de dinámicas para que podamos seguir teniendo estas problemáticas y que al final del día tengamos un círculo vicioso entre una desilusión, entre una falla de la realidad, pero que sigamos teniendo y alimentándonos del mismo derecho, no solamente de la electoral, sino en todo lo que es el mismo sistema jurídico. Yo sé que es un cliché, pero aquí siempre apelamos a Hannah Arendt, ¿no? O sea, es la banalidad del mal, ¿no? O sea, el tema es que pues todos somos el engrane de una gran maquinaria que
que normaliza estas cosas, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, ¿no? Y el único modo de romper esa maquinaria, pues es que muchas piezas se desajusten al mismo tiempo, ¿no? No una o dos, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí hay una tremenda área de oportunidad, porque no sé aquí qué opinan ustedes, pero yo creo que hay que salir a votar ese día. O sea, hay quien nos está escuchando, el auditorio, o sea, tienen que llevarse ese mensaje, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas el gasto ya se hizo, ¿no? Ahí están las cuestiones y ya nos tocará a nosotros como generación también después ver cómo hacemos para, pues eso, salvar, mejorar. Y porque eso nos va a tocar a nosotros, ¿no? Sí. Lo que decías, ¿no? O sea, ya se quedan ahí, pero hay una reforma electoral en ciernes, ¿no? Y luego nos toca como sociedad reorganizarnos para participar políticamente y empezar a hacer los ajustes que sean necesarios, ¿no? Sí, la participación política, pues siempre es importante, ¿no? Y el mensaje de sal a votar ese día y ejerce este derecho que tanto costó, que pues sí, o sea, que tanta movilización hubo para llegar a este resultado, pues hay que hacerlo. Y sí, definitivamente creo que ha estado legitimado por el Estado muchas cosas que no deberían de estar, entre ellas grupos invisibles, grupos minoritarios, por ejemplo la comunidad trans, personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, que ellas no han sido tomado en cuenta en muchas cosas muy básicas. Tan solo las personas con discapacidad, o sea, en esta elección no fueron consideradas para el diseño de la prisión preventiva. Sí, justamente. ¿También? A ver, el voto en el extranjero. Sí, exactamente, las personas que están en prisión o las personas que no ven, no sé si vaya a haber boletas con alguna facilidad de braille, ¿no? de braille para que puedan votar. Buena pues pregunta. hay muchas preguntas que si en realidad estamos yendo todos a las elecciones o no. Uh-huh. Sí. Bueno, aprovecho para leer los comentarios que nos han dejado acá en la transmisión. Nos deja Eduardo Laguna Montiel. Hola, muy buenos días a todos. Excelente conversación. Felicitaciones. Saludos cordiales desde Atlacomulco, Estado de México. Y también nos dejan otro comentario de que, bueno, pues sí es notorio que Epra Castle nos deja. Es notorio que hay una movilización partidista, ¿no? Entre los comités para votar por determinados candidatos, acciones que pues son innegables. Pues en efecto, pero me parece que con lo que comentaba el doctor, dejar muy en claro esta cuestión de que además de que ya hay un gasto económico de la elección, también hubo dentro de estos procesos de prevención del sistema, pues vidas arruinadas, proyectos de vida que no se van a llevar y no se van a consolidar. Y es algo que también dentro de la discusión del derecho, siento que está muy no sé si llamarlo invisibilizado, cómo precisamente el mismo sistema va afectando emocional, económica, pero principalmente también psicológicamente a los pues, operadores, y esto va justo fomentando este sistema de engranaje que finalmente tenemos estos resultados. Entonces, regresándolo como un poco a este tema de la pedagogía, ¿qué podemos estar pensando para cambiar este tipo de cuestiones dentro de las aulas de derecho, ¿no? Porque yo sí siempre voy a decir, y eso me parece que es fenomenal, que tengamos en México la posibilidad de que diversas escuelas enseñen derecho. ¿No? Esta idea de la centralización de la educación en cierto tipo de escuelas. O sea, tenemos esta facilidad de que existen un montón de escuelas, hay un montón de diseños educativos, pero que esto al final van a generar operadores dentro del campo jurídico y que van a estar actuando. ¿Cómo podemos ir cambiando un poco estas dinámicas autoritarias e incluso también de reforzar cierto tipo de estereotipos y también de reforzar un poco esta desilusión del sistema? Mira, es que lo que tocas pues es muy importante porque sí hay muchas escuelas que enseñan derecho. De hecho el SEAD tiene por ahí una cifra, no la recuerdo exactamente, pero son muchas. Pero solamente en el Valle de México eran más de 500. Sí, son más de 500 exactamente. Pero a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado no se enseñan materias didácticas ni pedagógicas salvo la Facultad de Derecho. O sea, las personas que llegan a dar clases de derecho no tienen una formación pedagógica para poder darlo. Entonces es empírico. ¿Cómo enseñas tu derecho? Pues es empirismo, a lo que a ti te suena más lógico, lo que te suena más correcto o lo que se te va ocurriendo pues ya frente a grupo y a ver cómo libro esta, ¿no? Porque me ofrecieron esta clase y pues
la acepté, ¿no? Y entonces, pues eso, ahí está, ahí hay una falla, creo que importante, porque si tú no sabes enseñar, no van a aprender de forma tan fácil tus alumnos o no de la forma esperada. Y entonces lo más sencillo es que tú vayas, des una plática de un tema que estudiaste anoche o la semana pasada, o de un tema que dominas mucho pero que tal vez no se acerca tanto al temario y al diseño curricular de la clase, y pues ahí dejar una que otra actividad y que lean o que traigan un buen de tarea, ¿no? Para poder la exposición, evaluarlo, ¿sí? O expongan un tema cada quien, y es que eso es lo más cómodo. O sea, eso es lo más cómodo, porque sería muy incómodo que hubiera una participación de 30 y tantas personas, 20 y tantas personas, como son los grupos de derecho, y que te comiencen a preguntar, porque pues, ¿qué hago si no sé? ¿No? Ajá. O sea, eso va a ser muy, muy complicado. Entonces, pues, siento que hay una deficiencia en eso. Creo que las personas que dan alguna materia deberían de tener ese compromiso de aprender a cómo enseñar, de tomar por lo menos un curso de didáctica, de pedagogía, y de pedagogía centrada en quiénes son sus alumnos, de enseñanza superior, de posgrado, de primeros semestres, para poder hacer esto mejor, y que no solamente que digamos hay tantas escuelas de derecho y estamos mejorando, sino cómo se está enseñando, en realidad lo están haciendo bien. Y pues aquí las personas que nos escuchan y que no han pensado en inscribir una maestría en un posgrado, pues la verdad es que aquí aprovecho para la invitación para que se inscriban. La verdad es que es muy, muy rico hacer un posgrado, y ahorita la Facultad de Derecho tiene materias pedagógicas, didáctica, teoría pedagógica, técnicas de la enseñanza superior del derecho, que son materias muy ricas si es que les interesa dar alguna clase. Y también yo hago un comercial. Sí, adelante, sí. ya estamos por cerrar, así que estamos en el horario de los comerciales. El seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y el grupo de posgrado de la Maestría de Derecho de la UNAM van a celebrar la primera jornada internacional de Filosofías de la Justicia el viernes 16 de mayo en línea, y participan 14 países, ya sumó Uruguay, expertas y expertos de todo el mundo, mirando pues el tema de la administración de justicia, de la justicia, ¿no? Esa es la idea de las filosofías de la justicia, que son los temas que ahorita más o menos tratamos. Ahí podrán también seguir a Polet. ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo se registran? Es a través del Seminario de Filosofía del Derecho, ¿no? Pero igual pueden referirse conmigo, ¿no? En mis redes sociales, o buscarme, y yo les paso la liga. En redes sociales hemos compartido la liga, pero sí haremos un registro ahí para las constancias en su caso. Bueno, pues les invitamos a ver las redes de la Facultad de Derecho y meterse a la página. En el apartado de seminarios vienen todos los seminarios, y ahí viene el correo del seminario de filosofía. Entonces, les invitamos, y yo también hago mi propio comercial. Les recuerdo que está abierta igual la oferta educativa en la EGE, ya que van a tomar una maestría en la facultad, pues hay 2x1. Tomen también, cuando esté abierta la convocatoria, chequen las fechas y estudien también en la EGE su respectiva maestría. Que de hecho también valdría la pena, de la Escuela Judicial Electoral, el diplomado de pensamiento crítico, que es otra de las grandes habilidades que se requerirían ahora para el operador jurídico, ¿no? Que se enfrenta a estos dilemas de los que nos han hablado Juanjo y Polet, ¿no? Dejando los comentarios y desafortunadamente a punto del cierre, me gustaría escucharles una pequeña conclusión, prácticamente de 1 minuto, para que podamos cerrar este programa y tengamos precisamente, o intentar dejar esta reflexión pues en todo el día. Sí. Comienzo. Aunque a veces el panorama parece muy desalentador y la realidad social pareciera muy complicada, yo les pediría a todas las personas que nos regalan este tiempo para escucharnos, que no se desalienten. Al final, la democracia, como bien lo dijo el doctor Narváez, debe ser un estilo de vida. Pero un estilo de vida es algo que uno decide. Y entonces tomen la decisión de adoptarlo en su vida, de incorporarlo. Revisen quiénes son sus candidatos, conózcanlos, salgan a votar, ejerzan ese derecho. Porque al final de cuentas, el futuro es de los jóvenes. Es decir, es de ustedes. Y en sus manos está el país. Entonces,
salgan a votar y apropiense de este recurso que nos da la Constitución, que es la democracia. Sí, gracias Juanjo. Retomando algunas cosas, pues no sean cómplices de lo que está mal, de lo que daña, de lo que lastima. Traten con dignidad a las personas. No somos tan diferentes. Creo que todos sentimos, todos comemos, todos dormimos, todos hacemos cosas muy similares y pertenecemos a este mismo sistema, y entonces hay que tratarnos con empatía porque estamos aquí, estamos los unos con los otros. Hasta ahorita pues no hay como un planeta distinto donde haya cosas divertidas y puras buenas, y no estamos aquí, entonces hay que tratar de hacernos la vida más amena entre nosotros. Gracias, doctor. No, pues suscribo con el proyecto. Es empatía, humanidad, dignidad, ¿no? Sensibilización y pues sí, soñar con futuros más humanos, más fraternos, ¿no? Creo que ese es el camino. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Categorías Sospechosas. El siguiente jueves creo que no tenemos programa porque es el día de la docencia. Felicitaciones a todas las personas que se dedican a la docencia. Nos veríamos hasta el siguiente jueves y pues cualquier cosa nos ven en nuestras redes sociales de la EGE. Muchísimas gracias. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.